Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Todo Apocalipsis solamente tiene una sola cosa, que revela a Jesucristo, que nos muestra la grandeza, el poder, la magnificencia de nuestro Dios. Que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a ¿quiénes? A sus siervos, y va dirigido a sus siervos. Es un libro que va estrictamente dirigido a aquellos que verdaderamente se consideran siervos de Dios. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El único servicio que Dios valora y estima es el servicio a su iglesia, a su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y si nosotros servimos a su cuerpo, somos siervos de Dios. En el versículo 9 y 10 de aquí mismo Apocalipsis vemos como Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan lo que hace es identificarse con nosotros, con la iglesia, con los siervos de Dios, con las circunstancias tan difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Él estaba en un padecimiento extremo, era un viejo como de 90 años, estaba preso, prisionero, lo habían llevado allá como castigo. Copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Se identifica con nosotros. Esta palabra que Dios le dio trasciende esta época histórica, trasciende todo eso, porque es un libro de revelaciones, viene exclusivamente a nuestra época. Tuvo un cumplimiento histórico, pero viene hoy día, esto se revela en nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles, ¿no? De dolor, de maltrato físico, tener que dormir en el suelo, aún por películas. ¿Han visto ustedes cómo era esa isla? En las costas de Turquía, en plenas montañas rocosas. Y él dice: yo soy copartícipe con todo aquel que pase cualquier sufrimiento en estos tiempos. Él lo primero que hace es identificarse con los siervos, con la iglesia de Dios. Y Dios, cuando estaba en angustia, dice el salmista, tú me hiciste ensanchar. Y en los tiempos más difíciles, de dolor, de tristeza, ahí es cuando más buscamos a Dios. Él oí la voz del Señor, ¿como qué? Como de trompeta. Y fue algo impresionante para él. Dios siempre nos va a sorprender, hermanos. Y nos sorprende cuando menos nos imaginamos. Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro va a venir de acá, mi socorro viene de acá. Y cuando de repente el Señor nos sorprende con una voz como de trompeta. Y en ese momento de dolor físico, un dolor extremo, hermanos, ¿quiénes de nosotros que padecemos algún tipo de dolencia, algún tipo de tristeza, es el día que más buscamos al Señor? El día que temo, Señor, yo en ti confío. El día que hemos pecado, que hemos hecho las cosas mal, Señor, no te voy a dejar hasta que yo no sepa que tú me has perdonado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Así, copartícipe en tribulaciones, así como viven ustedes. Él estaba viviendo, Juan. Y le da esa visión tan grande que humanamente él no la ha podido entender, porque esas palabras, como se le dijo a Daniel, son selladas para los días postreros. Daniel 12. Entonces, hermanos, ahí muchas veces el Señor nos lleva. Clama a mí en el día de tu angustia y yo te voy a responder, yo te voy a perdonar, yo te voy a sanar, yo te voy a guardar, yo voy a bendecir.
a tu descendencia, a tus hijos, no te va a faltar el pan. Si tu problema es económico, ahí está el Señor en medio de su pueblo. En tu angustia haces un alto como Juan y clama a Dios, y Dios le responde. Imagínense cómo estaría Juan conociendo cómo eran los emperadores romanos, flagelado. Yo vi una vez un pequeño corto de Juan. Impresionante, hermanos, cómo eran las cárceles, cómo eran el destierro en ese entonces. Algo igual, algo así parecido le mostró el Señor. Y todos lo hemos leído 1000 veces a Pablo, en su momento, cuando tenía un aguijón en la carne, cuando era golpeado, menospreciado, dice que un día hasta como muerto. Pero en esa debilidad Pablo decía, se perfecciona el poder de Dios, porque cuando yo soy débil, es que yo voy a ver la fortaleza de Dios. Y Pablo dice, tuvo una misma visión, y todos nosotros como siervos de Dios, ¿cuántos podemos decir, sí, Señor? Como el salmista, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y aquí vemos a Pablo en 2 Corintios 12, versículos de 2 al 5. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, cuando el Señor nos habla, hay veces ni podemos descifrar. Nos ha hablado en lo profundo de nuestras entrañas. Sabemos que es de Dios, pero aún nuestra mente nos dice no. Pero en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha visitado. Y así Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Hermanos, a mí, aún en sueños, Dios me ha hablado, he sentido hace mucho tiempo, antes que sucedieran ciertas cosas en mi vida. Mis hijitos eran tiernos cuando recién me había convertido, yo me encontraba sola. Y que Dios me llevaba a ese paraíso donde veía a la gente en un verdor lindo. Tal vez no habré tenido las grandes revelaciones, pero sé que ese sueño era una visión de Dios, de lo que Él iba a hacer en mi vida. Y toda la vida yo me he aferrado, hermanos, han pasado 30 años, porque cuando recién me convertí, mis bebés eran tiernos. Paolo estaba destinado a morir con meses de nacido, pero yo en ese sueño lo vi como un niño de 7, 8 años, sentadito en la mesa. Yo sabía, Dios me había mostrado. Y así, hermanos, yo sé que a cada uno de nosotros atesoramos en nuestro corazón lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha mostrado. Y así Pablo, arrebatado al paraíso donde vio palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, me voy a gloriar en lo que Dios me ha mostrado. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe en nada. Si en algo tenemos que alabarnos, es en las promesas de Dios y en conocer a Dios. De tal hombre me gloriaré, de ese hombre nuevo, de esa palabra de Dios, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Señor, te necesito. Señor, soy débil. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu inteligencia, necesito de tu sanidad, necesito de tu poder, necesito de tus bendiciones. En fin, hermanos, somos necesitados, somos débiles y frágiles. Él solamente se gloriaba en la revelación que Dios le había dado. Seguimos con la visión de Juan, como el Señor se le reveló, 11 al 13 y el 20b. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y los 7 candeleros que has visto en el 20b son las 7 iglesias. Vamos a ver acá 2 puntos.
le dio la primera orden que vamos a seguir viendo en Apocalipsis, cuando Dios le da muchas órdenes a Juan. Y esa es la primera, y una orden específica: escríbelo. Y empieza con esto: escribe, Juan, y termina diciendo: escribe lo que ves y mándalo a esas 7 iglesias. El número 7 es un número de plenitud espiritual, habla de terminación, de perfección, de completar, de una consumación de todo. El Señor creó el mundo en 6 días, y en el 7º dijo: consumado es. Él descansó de todo y ya no hizo nada. La obra de Dios, hermanos, se completa en nuestras vidas cuando nosotros entramos en el 7º día, en el descanso de Dios. ¿Quién es el 7º día? Es Jesucristo. Cuando nosotros entramos a ese descanso, a verlo, a reconocerlo como que Él está en medio de nosotros, entonces ahí vamos a entender que todo, T-O-D-O en mayúscula, todo, absolutamente todo lo que nos acontece, Dios está en medio y Él tiene el control total. Y vamos a descansar. Señor, tú estás en control de todo, ningún mal nos ha sobrevenido que sea extraño a Dios. Escríbelo y mándalo a las iglesias, esta porción, para que sepan quién está en medio de ellos en ese tiempo, hermanos, de persecución, en ese tiempo de tristeza y de dolor. Que las iglesias sepan que lo que yo he prometido lo he cumplido. Donde 2 o más estén reunidos, ahí yo voy a estar en medio de ustedes. Y ahí me voy a revelar. Cuando fui y lo encontré a Tomás, un creyente incrédulo: Tomás, aquí estoy, tócame, Tomás, y créeme. Diles, recuérdales en estos últimos tiempos que yo estoy en medio de ellos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con sus siervos, con su iglesia. Dice que esos candeleros, esos 7 candeleros, habla, hermanos, de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Que todos glorifiquen a Dios, porque esa lámpara, esa luz no se puede esconder. Que todos glorifiquen a ustedes cuando vean sus obras, que es la luz de Dios. Nuestro testimonio son lámparas que ardían en base a aceite, a ese aceite que habla la parábola de las 10 vírgenes, que también tipifica la iglesia, esas vírgenes insensatas y las sensatas que se distrajeron y no tuvieron sus lámparas encendidas. Diles a mi iglesia que esos candeleros deben arder, deben estar llenos de aceite en esos tiempos, deben de brillar. En esa medianoche vino el esposo y muchos de ellos no tenían aceite suficiente, no tenían esa reserva, esa doble porción, y se quedaron. El tiempo, hermanos, esa medianoche se ha acercado. Lo que dice la palabra: temblores, terremotos, pestes, el mar, la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo. Y esto me lo enseñaron desde que me convertí. La plenitud de Dios, de Jesucristo, está en su iglesia. Eso no lo tiene ningún hombre, porque Él reparte de esa plenitud. Dice Juan 1, tomamos todos. Él reparte sus dones, pero la plenitud está en toda su iglesia. Dios reparte dones en su iglesia. Es muy lindo que tú ores, como dice la palabra: cerrada tu puerta, dobla rodillas, pídele a Dios, pero Dios va a repartir y va a revelar, y van a ser grandes hazañas y prodigios cuando tú estés en medio de su iglesia. Salmos 22. Esta era una canción también de nuestra vieja guardia, preciosa. Dice el Señor: anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿En dónde va a anunciar su nombre? ¿Dónde se va a revelar?
en medio de la congregación, ahí te alabaré. En Hebreos capítulo 2 dice, yo y los hijos que Dios me dio, anunciaremos tu nombre. En medio de la congregación, vuelve a repetir esto. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob. ¿Quién era Jacob? Un luchador, que fue de lo peor, pero Dios lo cambió a Israel. Un ejemplo para nosotros. Simiente toda de Jacob, y temed de él vosotros, simiente toda de Israel, porque todos ahora somos príncipes y sacerdotes de Dios. Hemos venido de esa simiente engañosa, mentirosa, con toda nuestra naturaleza carnal, pero ahora somos príncipes de Dios, que dice temed a Dios. De eso más adelante vamos a tocar ese punto. Entonces, hermanos, en la iglesia, en medio de su congregación, ahí es donde Dios te va a levantar. Observa, medita en esto. Cuán bueno, cuán delicioso, está hablando en superlativo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque hay armonía, porque el único que puede poner la armonía, porque si no nos sacaríamos los ojos, es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como ese aceite que Dios va a derramar a tu candelero, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Ese aceite desciende, tu lámpara está llena, tu lámpara está brillando. El aceite no hace brillar el rostro, dice, y así, y baja, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Y viene allí donde están los hermanos juntos en la congregación. Allí es donde me va a enviar todo tipo de bendiciones. Y va a enviar su vida eterna para la congregación. Allí dile al pueblo, Juan, que yo estoy en medio, que no me voy a apartar, y que todo lo que suceda en mi iglesia, como te está sucediendo a ti, Juan, yo lo tengo bajo control. Colosenses 1, 18, 19, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Capítulo 2, versículo 9 de Colosenses mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de esa plenitud Dios quiere repartir y dar dones a ti y a mí. Quiere llenarte y dotarte. Pídeme y te voy a dar por herencia aún las naciones. 12, en el versículo 2, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros ¿de qué? De oro. Hermanos, los candeleros de oro. El oro es el material más preciado hasta el día de hoy. Tipifica el gran valor que Dios le da a su iglesia. El amor tan grande que el Señor tiene. Por eso es que Él está en medio de su iglesia. Por eso la cuida, la sustenta. Diles, Juan, que ellos son para mí como el oro más precioso. Escríbelos y mándales. Eso nos va a respaldar el amor de Dios. Señor, tú me amas, aun que yo pase por esto, aun que pase por lo otro. Señor, tú me amas y para ti soy preciosa o precioso. Isaías 43, versículo del 1 al 7. Ahora sí dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Hemos sido creados del polvo, de una naturaleza mala, pero Él nos ha formado como barro en las manos del alfarero. Y ahora estamos cambiando, o no cambiamos día a día. Y no le pedimos un cambio, Señor. Continúa obrando en mi vida. Oh Israel, príncipe de Dios, el que lucha, el que sabe que Dios está en medio de él. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y acá dice, cuando pases. ¿Qué le dice a su iglesia? Que van a venir tiempos malos y difíciles. Dios nunca nos engaña. Que la noche se va a oscurecer cada vez más. No te dice, tal vez vas a pasar por momentos difíciles. No te dice, cuando pases. Vas a pasar, vamos a pasar, hermanos. Y estamos pasando. Cuando pases por las aguas, lo único que yo te puedo asegurar es que yo voy a estar en medio de ti, poderoso, y te voy a salvar. Yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, como el oro, como un candelero de oro. Lo más preciado, lo que más ama el Señor es a su iglesia, hermano. Te ama a ti y me ama a mí. Y aunque tu padre y tu madre y todos te abandonaran, Dios dice que Él te va a recoger con grandes misericordias. Fuiste de gran estima, fuiste honorable, Jacob, un mentiroso, un engañador, un ladrón, un tramposo. Así éramos nosotros, hermanos. ¿Cuántos nos reconocemos así? Pero a los ojos de Dios nos ve como honorables, porque Él sabe que Él ha empezado una buena obra en tu vida y en la mía, y Él la va a terminar. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida, no importa. Tú no te imaginas lo que yo voy a hacer o voy a dar por ti, pero yo voy a cumplir mi propósito en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Qué tal amor? Un amor tan consecuente, hermanos. Nunca, grabémonos en nuestra mente y en nuestro corazón, nunca lo vamos a encontrar. Nuestros padres son los que más nos quieren, nuestros seres queridos, pero nada se compara al amor de Dios. Y eso escríbelo, Juan, y dile a estas iglesias de esos tiempos donde tú y yo sufrimos todo tipo de tribulaciones, que nos baste su amor, su gracia, para poder seguir adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 17, para entender, hermanos, ese amor del Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Un especial tesoro, un reino de sacerdotes de nación santa, dice la palabra en Éxodo. Eso es para mí. Zacarías 9:16. Y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Eso
quiere, hermanos, una vez pasada la prueba. Por la noche, dice, durará el lloro, pero a la mañana siguiente vendrá gozo y alegría. Por un momento será su ira, pero su favor permanece toda la vida. Seremos enaltecidos como piedras de diadema, nos salvará como rebaño de su pueblo. Y este es el pasaje que yo tengo encima de mi escritorio, Deuteronomio 32:10. Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, hablando de su iglesia, de ti y de mí. Lo instruyó. ¿Y qué hizo? Lo guardó como a la niña de su ojo. Y dice que el que te toca, ¿quién se deja tocar el ojo? Aún por reacción, tu ojo parpadea. Vemos, hermanos, que es el amor de Dios lo que Dios quiere hacer prevalecer antes de tocar los juicios y las cosas que sobrevendrán. Que Dios quiere que sepamos que no hay amor más grande y más precioso que el amor de Dios para con nosotros. Y aun que nosotros si seamos infieles, y aun que nosotros pequemos, dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece de los que le temen. En el capítulo 1, versículo 10, vamos a tocar otro punto, vemos la voz de Dios. Dice en la parte final: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 15: y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz, otra vez, hermanos, aprender a escuchar la voz. A veces te tocará como de trompeta, un sonido agudo, y otra vez, y su voz como un estruendo de muchas aguas, como esas aguas que golpeaban esas rocas, porque él estaba en esa isla. Y quería volver a escuchar la misma voz, pero ya era otra voz, como Elías. Quería escuchar la voz de una forma, y quería escuchar su potente voz, pero cuando Dios le quiso hablar era un silbo apacible. Así, versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, todos los siervos, no lo vamos a ver porque nos demoraríamos, lean ustedes, está en Ezequiel, está en Daniel, está en Isaías. Todos esos siervos, cuando escuchaban la voz de Dios, cuando tenían la administración de Dios, el contacto de Dios que nosotros lo podemos tener con su palabra o de alguna manera, había una cosa en común: ellos tenían al Señor, un temor reverente, se apoderaban de ellos y experimentaron esa humillación, ese reconocimiento. Al ver la grandeza, la santidad de Dios, reconocían los pecadores, su bajeza. Ana, María en sus cánticos reconocían la grandeza de Dios y inmediatamente nuestras debilidades y flaquezas. ¿Se acuerdan de Isaías? En el capítulo 6, léanlo. Dice que vio la grandeza de ese Dios alto y sublime, sentado en el trono. ¿Qué cosa fue lo primero que dijo? Soy hombre de labios inmundos, soy pecador, ¿cómo te puedo ver así? Y Juan dice que cayó como muerto, no merecía. Igual Ezequiel. Eso es muy característico, hermanos, que el temor reverente de Dios se apodere de nuestras vidas para poder ver su grandeza. Se muestra ante Juan como el soberano rey, el primero, el postrero, el eterno yo soy, el que vive por los siglos de los siglos, el inmortal, el que tiene las llaves de todo,
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves aún de la misma muerte. ¿Qué es lo máximo que nos pueda ocurrir? No temas, porque yo estoy contigo y tengo la solución, tengo el acceso a todo lo que tú te puedes imaginar y lo que no te puedes imaginar también. El que puede abrir, el que puede cerrar todas las cosas. Para que mi iglesia sepa, escríbelo, termina diciendo quién está en medio, para que puedan ver mi gloria, mi poder, para que sepan que lo que yo dije cuando estaba con ustedes, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a cambiar tu manto de luto, tu espíritu quebrantado, a darte gozo. Él es el único, hermanos, en estos tiempos de angustia, de depresión, de lloro. Yo tengo la solución, tengo las llaves para poder entrar y penetrar hasta lo más recóndito de tu corazón. Temer significa adorar, obedecer, servir. Y el Señor habla desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Sea Él tu temor, sea Él tu temblor. Ese es el deseo de Dios, de vivir con un temor reverente, de vivir todos los días de nuestra vida para agradar a Dios y a dejar de agradarnos a nosotros mismos. Y Salomón, hermanos, hace Eclesiastés y fue el último libro que hizo y él muere. Y termina el fin de todo el discurso, de todos los proverbios, de toda su sabiduría y de toda su inteligencia. Radica que reconozcas quién eres tú y quién es la grandeza de Dios y que vivas con temor y temblor. Está bien que tengas toda la sabiduría, está bien que pidas los conocimientos, está bien que pidas el poder, la unción, la profecía, está bien todo. Pero hermano, hermana, si te falta el temor a Dios, ya la situación es muy difícil. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Teme a Dios, examina las sendas de tus pies. Ten una visión de quién es Dios. Ya Isaías era un profeta tremendo de Dios, que profetizaba. Pero cuando vio a ese Dios alto y sublime, reconocía que todavía era hombre de labios inmundos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que reconocer tantas cosas hoy día y decirle: Señor, pon ese carbón encendido en mi corazón, en mi mente, en mis labios, en mi vida, en mi casa? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Hermanos, de verdad que este capítulo 1 hay grandezas, riquezas, pero que Dios nos pueda hablar y ministrar para llevar una vida, como dice su palabra, que seamos esa luz, esa sal, que brillemos como luminares en medio de una generación maligna y perversa, en medio de esta oscuridad. Ese es el propósito de Dios, que vamos a participar de padecimientos de toda índole. Pero dice la palabra también que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a librar, porque Él está en medio de nosotros. Y cualquier cosa que Él está bajo control, bajo dominio, Él tiene la llave, Él tiene la solución para todos nuestros problemas si nosotros tememos a Dios. Teme a Dios y apártate del mal, dice. Y Él va a exhibir nuestra justicia, nuestra luz, como luz de mediodía. Amén. Amén y amén. Estamos en los tiempos de esta última profecía, la única que falta cumplir. Todo ya ha sido cumplido, hoy más que nunca. Su iglesia sufre los dolores de parto,
cada vez más intensos, como dice su palabra. Estamos siendo conmovidos. No hay nadie de la Iglesia de Dios en todo el mundo que no sienta esa conmoción en la que estamos viviendo. El mundo no sabe ni entiende. Ellos piensan que ya va a pasar y que las cosas van a mejorar, cuando es todo lo contrario. Pero los que conocen sus días, los que conocemos sus tiempos, sabemos que el cumplimiento de su venida está pronta, que nos queda poco tiempo. Y como dice el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir cuando Dios le dice a Juan que el tiempo está cerca? Eso en el original quiere decir que una vez que empiecen a suceder los acontecimientos finales, el fin de los tiempos, todo será tan rápido que vendrán todos los males casi juntos, sin darnos respiro. Todo será muy repentino, será como un ladrón en la noche, así como lo que estamos viviendo. Por eso, hermanos, el que conoce los tiempos, el que conoce al Señor, sabe que ahora más que nunca nuestra redención está más cerca de lo que podemos imaginarnos. Hemos visto que Él va a estar en medio de los 7 candeleros, que tipifica su iglesia en todo el mundo, cuidándonos, guardándonos. Hermanos, no nos preocupemos. Nosotros no estaremos cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor vendrá para llevarnos y no pasaremos por el día de su ira. Lo repite tantas veces que nadie, dicen Tesalonicenses, nos robe nuestra esperanza. Él nos librará de la hora de la prueba, como lo libró a Noé, como lo libró a Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dentro de los tantos pasajes. Dice, sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio de Dios. Sabe librarnos, sabe protegernos, sabe guardarnos. Y no vamos a ser castigados el día de su ira, de su juicio. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esperar desde los cielos a su Hijo, así tiene que estar su iglesia, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido que nunca nos dejará y nos desamparará todos los días de nuestra vida. Aún en las canas Él nos cuidará. La visión del Cristo resucitado en medio de su iglesia es precioso, hermanos. Nos faltarían palabras. Ver a Cristo en medio de nuestros corazones, en el mismo centro de nuestras vidas. Es el lugar donde Él quiere estar. No acepta otro. Es ese primer lugar que siempre ha pedido. Que lo amemos, que lo busquemos, así como sus grandes siervos, que tuvieron que pagar, en este caso Juan, ese exilio. Pablo, Pedro, por buscarlo, por estar en la voluntad de Dios, por hacer su perfecta voluntad. Una pregunta, pueblo de Dios, iglesia de Dios. ¿Está Él en el centro de tu vida? ¿Está dirigiendo tu vida? ¿Te has rendido a Él como Juan para que se siga revelando a ti? ¿Para que te toque con su mano derecha, con su diestra poderosa, como lo tocó a Juan? Le dijo, no temas, Juan. Te ha dicho, no temas, Rosa, no temas, Fabiola, no temas, Mariela. ¿Has sentido? Pídele. Le dijo a Juan, no temas. Yo vivo para siempre. Le dijo, soy el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el rey de esta tierra, el alfa y omega, el todopoderoso, el Shaddai, el que nos amó y lavó de nuestros pecados, el que viene en las nubes. Él vendrá de todas maneras y lo sabremos y veremos como Juan tuvo esa visión, esa revelación. Tenemos esta revelación del amor de Dios para con nosotros.
ser esas luminares, esas lumbreras, esos 7 candeleros. Los candeleros sirven para alumbrar en el lugar oscuro, en la noche. Estás alumbrando con la luz de Cristo, con tu aceite, en tus lámparas en estos tiempos. En Apocalipsis 1:16 hay algo muy alentador para nosotros. Lo primero que nos dice el Señor es que tiene 7 estrellas en su mano, en su diestra poderosa. Tipifican a los ángeles, a los mensajeros de Dios, que son los 7 servidores, los que predican, los que llevan la palabra, los que han decidido servirlo. Imagínense, hermanos, al Señor rodeado de sus 7 iglesias, Él estando en medio de ella. Miren el control del Señor, teniendo a su diestra, en su mano derecha, a sus mensajeros. Esto es precioso, hermanos, para nosotros y muy alentador. Debemos de saber que su diestra nos sostiene, como dice la canción. La diestra de Jehová es poderosa y nos llevará siempre en victoria. Daniel capítulo 12, versículo 3. Entonces, ¿quiénes son esas 7 estrellas? Daniel lo descifra así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos está diciendo el Señor que nosotros somos como el resplandor del firmamento, y los que enseñamos la palabra, la justicia de Dios a las multitudes, a las personas, a nuestras familias, como las estrellas a perpetua eternidad. Así nos va a tener, como estrellas, como luminares. ¿Quieres estar a la diestra de Jesús? ¿Quieres que Él te sostenga a su mano derecha? Que Él con esa diestra poderosa y con su mano que nos sostiene hagamos maravillas y prodigios. Como dice la canción, y siempre en victoria Él nos llevará. Tenemos que trabajar para Él. Tenemos que ser siervos de Él, y con eso implica todo lo que tengamos que pasar en este mundo. De todas maneras vamos a sufrir, pero con Cristo, cuando Él nos sostiene, hermanos, ahí está la gran victoria del cristiano. Tenemos que decidir ser siervos de Dios para siempre. Dile a Dios que te revele su amor, su cuidado, que extienda su diestra poderosa y te toque y te diga: no temas, porque el temor nos va a inundar. Son tiempos de dolor, de angustia, de temor, de tristeza, por lo que vemos y veremos. Pero el Señor ha dicho claramente: cuando veas todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y nosotros, hermanos, su iglesia, su pueblo, veremos lo que el mundo nunca podrá ver. En las nubes al Señor llamándonos. Escucharemos las trompetas, como dice Tesalonicenses. Escucharemos su voz como de trompeta diciéndonos por nuestro nombre: ven, ven a mí, he venido por ti, llamándonos. Mientras lo esperamos, hermanos, que podamos decirle: Señor, háblanos, muéstranos tu amor, tu cuidado, tu protección. Haznos fuertes, valientes, danos fuerzas como las del búfalo en esta hora tan terrible, donde todo está obrando, cayendo y desmoronándose vertiginosamente. La maldad, el corazón del hombre endurecido, aman la maldad, odian a Dios. Todo está preparado. Como dice en Isaías, lo acabamos de escuchar, nos quiere decir: abramos nuestras mentes y nuestros corazones, pongamos nuestras manos en el arado, y allí el Señor, cuando estemos en esa comunión íntima, nos va a hablar, nos va a fortalecer, y no vamos a temer. Como dice esta canción que vamos a entonar: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni la llama arderá en ti cuando pases por el fuego.
Eso quiere Dios, que tú sepas. Pero ¿cómo vas a saber si estás alejado de Dios, si no estás en su voluntad, si no tienes tus lámparas encendidas? Pidámosle a Dios que nos llene de su presencia, que nos unja con un aceite fresco. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas. Yo contigo estaré cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas. Yo contigo estaré cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas. Yo contigo estaré cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama